Listo, está abierta la transmisión. Okay. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar 2 minutos para que más personas se puedan conectar. En un momento comenzamos. Ok, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Sean nuevamente bienvenidos a estas jornadas de innovación de CIATEC Unidad Jalisco. Agradecemos a todos ustedes su asistencia y su participación en la sesión del día de hoy. Siguiendo con el programa, tenemos una conferencia de mucha relevancia y de gran auge en la actualidad. Se trata del tema energías renovables para mejorar la eficiencia operativa y la sustentabilidad. Y para darnos esta interesante conferencia, tenemos el honor de presentarles a dos expertos en la materia. Ellos son el doctor Omar Humberto Cruz Silva, quien cuenta con una maestría en ciencias por el CINVESTAT, además de un doctorado en energías por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es especialista en diseño, simulación y optimización de sistemas termosolares. Además, es especialista en análisis de transferencia de calor en tecnologías sostenibles en bajas emisiones de carbono. Actualmente, se desempeña como jefe de laboratorio de energía solar de CIATEC. Y también tenemos el honor de presentarles al maestro Raúl Contreras. Él es maestro en ciencias y cuenta con más de 19 años de experiencia en proyectos de desarrollo tecnológico. Ha implementado y ha puesto en marcha los laboratorios de energías renovables en las unidades de CIATEC, Jalisco y de Tabasco. Además, ha coordinado equipos multidisciplinarios para desarrollo de importantes proyectos como son el ciclo Rankine orgánico para la generación eléctrica, colectores solares tipo aire estanco, vehículos híbridos con energía solar e hidrógeno, torrefactor de calentamiento indirecto, entre otros. Actualmente se desempeña como coordinador de la Gerencia de Energías Renovables de CIATEC. Y para iniciar esta conferencia les pedimos por favor mantener sus micrófonos cerrados y en caso de tener alguna pregunta, escribirlas por favor en la caja de Q&A en la parte de abajo, porque al finalizar tendremos 10 minutos para dar respuesta a todas sus preguntas. A continuación, cedo la palabra al doctor Omar Cruz Silva y al maestro Raúl Contreras.
Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Elvia. Voy a permitir compartir la pantalla para la presentación. Muy bien. Bueno, este webinar va a estar dividido en dos partes. La primera parte les voy a platicar acerca del calor solar para la industria. En esta parte voy a revisar el contexto nacional de energía y demanda de calor, la integración de calor solar a procesos y tecnologías termosolares en la integración de calor solar. Por último, voy a referir al Laboratorio de Energía Solar del Centro de Tecnología e Innovación en Energías Renovables. La segunda parte, bueno, va a estar a cargo del maestro Raúl Contreras. Él va a hablar un poco acerca de energía solar fotovoltaica para la mejora de la eficiencia operativa. Muy bien, pues primeramente déjenme platicarles acerca del potencial solar en México. México se ubica en una zona ideal para el aprovechamiento de energía solar. Se estima que la irradiación global media diaria es de 5.5 kilowatts hora sobre metro cuadrado. Esta cantidad por sí sola no nos dice mucho, sin embargo, comparándola con el consumo de electricidad per cápita en México, que es cerca de 6.1 kilowatt hora por día, esto me indica que requeriría un poco más de un metro cuadrado en una conversión ideal, es decir, al 100%, para satisfacer esta demanda, y aproximadamente 5 metros cuadrados para satisfacer también esta demanda, pero con una eficiencia del 20%, como usualmente los sistemas fotovoltaicos comercialmente tienen su eficiencia, ¿no? Ajá. ¿Por qué es de relevancia la energía solar? Bueno, tiene importancia porque es una fuente de energía inagotable y es considerada como una fuente renovable. También porque la tecnología que ocupa la energía solar es una tecnología que reduce la huella de carbono. Por ejemplo, no emite gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Y tercer punto, es una energía de bajo costo. Aunque la energía solar es gratuita, el proceso de captación y el aprovechamiento pues llevan un costo. En suma, el costo asociado a estas tecnologías suele ser muy baja. Ajá. Por último, la eficiencia en la conversión de calor, por ejemplo, es una de las cuestiones atractivas de la energía solar. Podemos tener sistemas que pueden tener una eficiencia entre el 60 y el 75% a bajas temperaturas. Bueno, aquí rápidamente es un mapa de radiación global. Las zonas marcadas con tendencia al naranja y el rojo son las regiones con mejor potencial para la captación solar, ¿no? Como ven, en América del Norte, México es un país que tiene ese privilegio, y el sur de Estados Unidos, ¿no? Para la parte del hemisferio sur hay un foco en color rosa que corresponde al desierto de Atacama, donde se realizan interesantes proyectos termosolares, ¿no? Principalmente de Torre Central. Muy bien, ¿cuál es el contexto nacional en el consumo de energía? Bueno, en la primera gráfica se muestra 4 áreas importantes
de consumo de energía, que es la industria, el transporte, la vivienda y otros como el sector público. El transporte, aquí observamos que es el gigante de consumidor de energía, ¿no? Después está la industria, el sector industrial, el 67, que consume el 31% de la demanda de energía. El 37% corresponde a la demanda de calor y una tercera parte en electricidad. De esta demanda de calor, que es cerca de 1.119 petajoules, casi la mayor parte se produce por fuentes convencionales. Ajá. Por ejemplo, el gas seco, los petrolíferos, el carbón y coque. Ajá. Y por último, las fuentes verdes, ¿no? Apenas el 3% con bagazo de caña y el 1% con energía solar. Bueno, la distribución de ese porcentaje, 67% de calor, el 30% la demanda es para baja temperatura, para procesos menores a 150 grados. Por ejemplo, en la industria alimentaria, la ebullición, pasteurización; en la industria textil, el lavado y el blanqueamiento de fibras textiles, etc. El 21% de la demanda de calor es a mediana temperatura, que va de 150 a 400 grados centígrados. Y por último, altas temperaturas mayores de 400, que corresponde casi la mitad del calor, es para la industria pesada, la industria de los metales y el acero, ¿no? En la segunda gráfica observo los dos grandes sectores de consumidores de calor. Por un lado, la industria y el sector residencial, comercial y público. En ambos sectores vemos que la proporción de calor generado por energías fósiles es mucho mayor que el calor generado por energías renovables, ¿no? ¿Acaso el 1% en ambos casos, en los dos sectores grandes? Ajá. Para la demanda, como dato importante, la demanda de calor en México es de 1.769 petajoules y 21% corresponden al sector industrial y 12% al sector comercial. Bueno, en esta gráfica se muestra cómo es la evolución de la distribución de consumo de calor por diferentes tipos de fuente. Ajá. Esta evolución va del año 2010 hasta el 2017. Aquí vemos la predominancia de las fuentes convencionales de energía, yendo desde el 81 hasta el 84%. Y apenas el 17% por energías verdes, ¿no? Vemos como dato importante que la mayor parte del consumo del calor generado es a través de la quema de biomasa. Muy frecuente es quema de leña. ¿Sí? En México, aproximadamente 28 millones de habitantes cocinan con leña en fogones abiertos. Esto es prácticamente un quinto de la población nacional. Muy bien. Ahora, ¿cómo se distribuye la demanda de calor en el sector industrial? Aquí observamos en la primera gráfica que los grandes consumidores de calor es la industria alimentaria, la industria de los cerámicos y la industria pesada, la industria siderúrgica y la industria de los metales. Ajá. Y aquí hay un dato importante: el consumo de energía para procesos de refrigeración es equiparable en la industria alimentaria, ¿sí? En la segunda gráfica, pues observamos que la demanda de calor en los tres sectores, bueno, la demanda de energía más bien en los tres sectores, ajá,
Es en calor, en demanda de energía para procesos de refrigeración y en la demanda eléctrica. Como dato importante, en la industria de alimentos y bebidas, el 60% de calor requerido se encuentra en el rango de baja temperatura, es decir, menor a 150 grados, y el restante, 40%, corresponde a mediana temperatura, entre 150 y 400 grados centígrados. Ok, este es es un mapa de cómo se distribuye la demanda de calor en la industria alimentaria, el sector de los sectores que más consumen calor en México. Vemos que hay focos en las regiones más conurbadas del país, en la zona de Monterrey, en la zona conurbada de Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz, Mérida, y vemos que Jalisco en el sector alimentario es el principal consumidor de calor. Ese es un dato muy, muy importante. Ok, una vez que hemos revisado el potencial energético solar en México y revisar el contexto nacional del consumo de calor, es importante referirnos a cómo se aprovecharía este calor solar a procesos industriales. Esto lo podemos podemos abordarlo a través de la definición de SHIP. ¿Qué es una planta SHIP? SHIP significa Solar Heat for Industrial Processes, es decir, calor solar para procesos industriales, y se refiere prácticamente a los sistemas que proporcionan calor solar a una fábrica. Estos sistemas constan de un campo de colectores solares por los cuales circula un fluido de transferencia de calor. Ahí es donde se hace la conversión fototérmica. El fluido de transferencia de calor puede ser agua, puede ser vapor, puede ser aceite térmico, aire, según el requerimiento del proceso. El calor captado por este fluido de transferencia de calor va a intercambiadores de calor o directamente a proceso o a las líneas de producción, ¿sí? Como dato, en México hay 43 proyectos SHIP y Jalisco es el estado con mayor número de proyectos SHIP, con 13 plantas. Y vemos que la distribución de estos plantas SHIP, el 84% corresponde a la industria alimentaria, el 9% a la industria farmacéutica y 2% metálica, química y minería. Muy bien. Es importante destacar algunos aspectos que deben de tenerse en cuenta para el desarrollo de proyectos SHIP. Y preliminarmente, quien esté interesado en desarrollar un proyecto, es recomendable hacer un estudio de eficiencia energética. Este estudio de eficiencia energética, pues lo que nos proporciona es la ubicación de fugas de calor, el potencial de recuperación de calor residual y metodologías para optimizar esta recuperación de calor, como el análisis pinch. ¿Sí? También es importante conocer el consumo y el costo que genera este consumo de calor, ¿sí? Por supuesto, hay que tener espacio disponible en la planta para el desarrollo del campo solar, ya sea en techo o a nivel del suelo, ¿sí? Otro aspecto importante es la evaluación del recurso solar en sitio. Muchas veces el recurso no es el óptimo por la cercanía de construcciones, árboles o todo aquello que pueda obstruir precisamente la captación solar. Otro aspecto importante es el acceso a la infraestructura, a la red eléctrica, hidráulica, a la cercanía de los puntos de integración y en general
Bueno, conocer la viabilidad del proyecto. Ok, una vez que se han revisado esos aspectos preliminares, pues hay que atender aspectos claves en el desarrollo de estos proyectos SHIP. La primera parte es hacer un análisis completo del sistema actual de suministro de calor. La segunda es conocer la demanda efectiva de calor de cada uno de los procesos que se identifican en la fábrica. Y por último es cómo se logra la integración del calor solar generado en la planta SHIP. Bueno, se conoce que el sistema tradicional para generar calor en la mayoría de las empresas es la caldera de vapor. Sí, este sistema pues alimenta procesos inclusive a menores de 100 grados. Sí, estos sistemas consideran tratamiento de agua, recuperación de condensado, desgasificación, y son sistemas de alta densidad de energía, por lo que ocupan instalaciones de diámetro pequeño en la tubería y la transferencia es óptima. Aquí les muestro un esquema de la integración de calor para la generación de vapor. En este esquema, que está en la parte de abajo, la generación de calor se hace a través de dos fuentes, una fuente renovable y una fuente convencional. La fuente renovable es un colector solar que puede ser un concentrador parabólico, y la fuente convencional es incluida aquí en esta caldera, ¿no? Vemos que los dos contribuyen al proceso industrial. Solamente que en el caso del vapor generado por el colector solar, se almacena en un tambor de vapor. ¿Sí? Genera un residuo como condensado que se va a la alimentación de la caldera, a la alimentación de la caldera, y esto se observa como un proceso de precalentamiento. ¿Sí? Bueno, cuando el suministro de calor es agua caliente o aceite térmico o aire, también es posible utilizar una instalación SHIP. ¿Sí? Por ejemplo, en agua caliente se pueden utilizar captadores solares planos que pueden generar temperaturas entre 100 y 120 grados. ¿Sí? Aquí hay una menor densidad de energía porque lo que estamos, el fluido por donde estamos proveyendo de calor es el agua, y se requieren diámetros más grandes y lo que provoca mayores pérdidas, ¿no? Si requerimos alta temperatura, pues el aceite térmico. Es a través de calderas de aceite térmico, que en el caso de una instalación SHIP puede ser un colector solar por el cual circula aceite térmico. Aquí la transferencia de calor es mucho menor que el agua. ¿Sí? Hay mayores flujos de agua, los diámetros de las tuberías son mayores y por lo tanto las pérdidas también son mayores. Y también hay requisitos adicionales que tienen que ver con la seguridad. Por ejemplo, la prevención de fugas, la flamabilidad, explosión, etcétera, ¿no? Por otra parte, cuando se utiliza aceite para transportar calor en los procesos de secado o en cámaras de curado térmico, pues se utiliza quemadores de aire caliente en las fuentes convencionales. La contraparte es colectores solares para el calentamiento de aire, ¿no? Y proveer para este tipo de procesos. Ok, como número 2, conocer la demanda efectiva de calor. Para esto hay que conocer los perfiles de carga y las temperaturas de suministro de calor, y obviamente identificar los procesos, ¿no? Esto va empatado directamente con el tipo de tecnología termosolar. Una vez que se tiene identificado qué tipo de tecnología es, las vamos a ver en lo posterior, las tecnologías que pueden utilizarse.
Una vez realizado esto, se hace el dimensionamiento de la planta chip, ¿sí? Bueno, finalmente les voy a platicar de cómo se realiza la integración de calor solar. Una vez que es captada la energía solar por las tecnologías termosolares, hay dos niveles de suministro. Dos niveles de integración. Un nivel que es a nivel de suministro y el segundo que es a nivel de proceso. A nivel de suministro puede ser en la etapa de precalentamiento, es decir, antes de caldera, o puede ser a la integración directamente a la línea de vapor. Ajá. Esto es posterior a caldera. En el esquema S3 representa el precalentamiento, la integración a precalentamiento, y S4 representa posterior a caldera. Ajá. Aquí las fracciones solares son más altas. La fracción solar se refiere a la proporción en que la energía solar contribuye a la generación de calor, y en instalaciones SHIP es un valor que tiene un rango amplio. Puede llegar inclusive a los 65%. Ajá. Bueno, una vez identificado que se generan fracciones altas por este tipo de suministro, las temperaturas de aquí también se identifican altas, y la eficiencia del campo solar, por lo tanto, es reducida por las pérdidas térmicas, ¿no? Entonces se requieren sistemas de seguimiento solar. Por otro lado, a nivel de proceso, se requieren intercambiadores de calor o aplicaciones directamente a proceso. Ajá. Aquí las temperaturas son más bajas, ajá, y por lo tanto hay menos pérdidas térmicas, pero siempre hay una resistencia por parte de los usuarios finales a la integración directa a sus procesos. Y esto se debe a que se requiere un control preciso, ajá, para la administración de flujos de calor, ¿no? Se requiere conocer la temperatura del proceso y los perfiles de carga. Bueno, ¿qué tecnologías termosolares podemos considerar para el desarrollo de estos proyectos SHIP? Bueno, para baja temperatura, debajo de los 150 grados, podemos ocupar captadores planos o de tubos evacuados, ¿sí? Cuando se requiere temperaturas cercanas a los 150 grados, estos tubos van complementados con reflectores CPC, ajá, que son superficies cilíndricas, son parabólicos compuestos. Ajá. Por otro lado, si se requiere procesos de mediana temperatura, como son los procesos de destilación, coloración, secado, entonces requerimos tecnologías como es el colector, el reflector solar de superficie parabólica, ¿sí? Esta tecnología básicamente es una superficie de forma parabólica que concentra la radiación en un foco que pasa por una tubería. Ajá. Esta tubería generalmente es aislada, está dentro de un tubo evacuado, lo que permite que se generen menores pérdidas. O puede ser a través de un reflector lineal Fresnel, como el que está en la parte de abajo. Este reflector Fresnel está compuesto por múltiples tiras reflectivas que tienen un sistema de seguimiento tipo persianas. Aquí se refleja la radiación solar y eventualmente se concentra en una línea focal
que está acoplada a un concentrador secundario. ¿Sí? Estas tecnologías producen más o menos el mismo rendimiento y bueno, hay características de acuerdo a la instalación donde se puede utilizar mayormente uno u otra tecnología, ¿no? Ajá. Para altas temperaturas, bueno, se puede recurrir al plato parabólico, ajá, a los reflectores Scheffler se denominan, o también a las tecnologías ya mencionadas, al colector cilíndrico parabólico o al reflector lineal Fresnel, pero con superficies de captación mucho más amplias. Bueno, finalmente, después de hacer esta revisión de esta breve charla de la integración de calor solar a procesos, voy a platicarles un poco de lo que hacemos en el Laboratorio de Energía Solar del Centro de Tecnología e Innovación en Energías Renovables de CIATEC. Bueno, tenemos una cartera amplia de servicios, ajá, que van desde el diseño y optimización de procesos para aplicación de calor solar a la industria, que es parte de lo que les acabo de platicar. Ajá. También tenemos la evaluación y modelado de tecnologías de aprovechamiento solar. La parte del modelado es soportado por un laboratorio virtual que está en el laboratorio, donde tenemos software especializado para el modelado de plantas termosolares, plantas fotovoltaicas y software para el análisis de datos. Se hacen también diagnósticos de calidad de la energía eléctrica y también de la energía térmica. Estudios de prospección de energía y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos, y finalmente también damos capacitación en aprovechamiento de tecnología solar. Parte de la infraestructura que comprende este laboratorio, pues tenemos un sistema termosolar que consta de un concentrador cilíndrico parabólico, ajá, más o menos son 16 kilowatts lo que produce de calor térmico, y está diseñado para calentar agua presurizada más o menos arriba de los 130 grados centígrados. A este equipo está acoplado una planta piloto para generación de vapor flash. Es una de las formas de generación de vapor que son poco conocidos en la industria nacional. Aquí lo que se requiere es lograr calentar un fluido a alta presión. El calentamiento puede llegar a los 180 grados y a presiones de 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado, para posteriormente hacerlo pasar por una cámara de baja presión. Esta caída en la presión provoca la formación parcial de vapor, ¿sí? Y como residuo obtengo condensado a alta temperatura. Uno de los propósitos de este proyecto es, bueno, poder escalarlo a una planta termosolar industrial, ¿sí? Que donde puedan acoplarse otras fuentes de generación, ya sean convencionales o no convencionales. También tenemos un sistema de seguimiento solar en 2 ejes para evaluación de paneles fotovoltaicos y colectores termosolares, y también tenemos 2 estaciones solarimétricas para la evaluación del recurso solar en sitio, donde se pueden utilizar estos datos para realizar mapas, por ejemplo, del recurso solar. Bueno, de esta parte del webinar, los puntos importantes que quisiera remarcar
es que en México existe un potencial de energía solar que es desaprovechado. Y además que la demanda de calor a nivel nacional, particularmente en la industria alimentaria, nos hace dirigir a los sistemas de captación solar. En Jalisco tenemos la infraestructura y el potencial humano en investigación, desarrollo e innovación para llevar a cabo proyectos con la industria en materia de energía solar. Por mi parte es todo. Cedo la palabra a mi compañero Raúl Contreras. Gracias, Omar. Yo no sé si consideren que las preguntas de este tema las consideremos de una vez, dado que ya el siguiente, el tema ya no es tan directo, ¿no? Creo que por ahí había alguna... Al finalizar, tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Por favor. Okay. De acuerdo, entonces, pues buenas tardes a todos. Gracias por su tiempo. Yo les platicaré un poco en esta misma temática general de la energía solar. Yo haré un enfoque hacia la parte fotovoltaica, ¿no? Es un complemento de lo que ya Omar nos ha platicado, pero que también tiene diferencias significativas que quisiera destacar. A ver, vamos a... ¿Ahí se aprecia bien la pantalla? Sí, correcto. Gracias. Muy bien. Voy a comenzar con una parte muy global. En la cuestión fotovoltaica, recurrimos a lo que la Agencia Internacional de Energías Renovables nos ha publicado, ¿no? Este macro es un resumen. Irena hace un análisis desde, como pueden ver en pantalla, de 2010, 2018 y hace una proyección hacia 2050. Pueden apreciar aquí que la expectativa, de hecho, lo primero que se puede apreciar en los números generales es que todo crece de manera exponencial, ¿no? No se puede percibir crecimiento lineal, y en estos tres parámetros que vemos en pantalla, el primero es la aportación de la solar fotovoltaica como dentro de todas las renovables. Se perfila la fotovoltaica como una cuarta parte de recurso que se puede aprovechar, ¿no? Como una energía ya transformada. Estamos hablando de energía eléctrica como resultado de la captación de energía solar. La capacidad instalada, que está en gigawatts, se dan cuenta, para 2010 se hablaba de 39 gigawatts, creció más de 10 veces hacia 2018, y la proyección es que en 10 años más esté todavía por ahí 6 veces más y siga creciendo, ¿no? Algo que llama mi atención aquí es que se refiere a que está lejos del objetivo, ¿no? Es un dato de, pues, una insuficiencia, ¿no? Seguramente por una expectativa, seguramente por este potencial, pero es un tema muy particular que creo que no debemos perder de vista. La parte de implantación anual, pues, es qué tanto crecen estas instalaciones por año, ¿no? También pueden ver crecimiento exponencial. Esta tendencia es clara y es un tema común. Les decía, es algo
creo que es el común denominador. Si pasamos a la parte más monetaria, algo también muy interesante que ya seguramente los que han explorado un poco el tema, pues se dan cuenta, ¿no? Los costos se reducen de manera acelerada también, de manera exponencial, y eso es creo que uno de los factores que mantiene a esta rama tecnológica como una de las más importantes a nivel mundial. Los costos nivelados de electricidad, ustedes saben, eso tiene que ver con pues, poder determinar en los mismos parámetros la energía eléctrica que ocupo al final del día en mi proceso, en mi desenvolvimiento cotidiano y cómo puedo tener ya una referencia común, ya sea que lo obtengo del gas, ya sea que lo obtengo de otros combustibles fósiles u otros combustibles no fósiles, ¿no? Pero eso también, el costo de producción de energía eléctrica a partir de fotovoltaica, pues está bajando, lo que lo hace por demás interesante, ¿no? Como tecnología. Y finalmente, la cuestión de negocios, ¿no? La cuestión de qué tanto se mueve como un negocio que también me gustaría destacar como un elemento a tener en cuenta, pues es que la inversión está creciendo enormemente, ¿no? Miles de millones de dólares por año. La proyección es que en 2030 haya una inversión de 165 mil millones de dólares. Hablamos de un mercado de gran magnitud. Ahora, cambiando ya la perspectiva, fue muy global, es a nivel mundial, pero vamos a ver cómo estamos aquí en México, ¿no? Les muestro una primera gráfica que publica el ANES en un estudio que realizó por ahí entre 2017 y 2019, pero pues vemos que las tendencias se mantienen. Es decir, en los últimos años, en estos años, es uno de los sectores, particularmente en renovables, que ha tenido un crecimiento sostenido. Algo que quiero destacar aquí es que Jalisco, a pesar de que es un mapa regional, es decir, hay regiones del norte, del centro, occidente, del sur, Jalisco aparece como el predominante sobre todas las regiones del país, ¿no? El crecimiento que ha mostrado este sector en Jalisco equivale al crecimiento en toda la zona del Bajío, por ejemplo, y la zona del norte juntas, ¿no? Casi 100 millones casi 100 megawatts, perdón, en la proyección de crecimiento. Entonces, estamos hablando de un tema de una dinámica muy acelerada y de perspectivas pues muy importantes por lo mismo, ¿no? Ahora, respecto de toda esa dinámica, sabemos que por norma, pues estos proyectos tienen que seguir su cauce legal, su cauce normativo, y vemos en esta tabla, también publicación de la ANES, los contratos que otorgó la Comisión Reguladora de Energía en el primer semestre del año pasado. Vean cómo son cifras de miles, 2017 entre 3,000, 18,000, el pico máximo, y conforme incrementa la potencia de instalaciones, el número de contratos disminuye. Obviamente, ¿no? Habrá miles de usuarios que pueden poner un sistema de 2.5 kilowatts pico, quizá 4 o 5 paneles, y conforme esa potencia se incrementa, pues el número tiende a la baja, ¿no? Esto sabemos, ya lo comentaba Omar, está ligado con el tema de espacios. No podemos deslindar que
a mayor captación de energía solar, ya sea térmica, ya sea fotovoltaica, requerimos áreas mayores, ¿no? Entonces, yo centraría en esta tabla que estamos viendo a continuación aquí en pantalla, que los sistemas que más se han instalado rondan entre los 0 y los 15 kilowatts pico. Eso pues marca claramente usuarios de uso doméstico, usuarios de uso comercial, pero de baja escala, probablemente algunos industriales también de baja escala, ¿no? Es un volumen muy importante y pues eso también es algo que debemos tomar en cuenta. Finalmente, la parte de costos. ¿Cómo estamos en costos? Ya hablamos, tanto Omar como yo reitero que es una de las tecnologías más económicas. ¿En qué sentido? En que pues el recurso para empezar es abundante, ¿no? Ya en nuestro país ya lo vieron. Una ubicación privilegiada que nos permite captación del orden de 6 kilowatts hora por día. Si esa energía, como también ya lo comentaba Omar, pues la energía como tal sí es gratuita, el sol ahí está, ¿no? Ese no hay que pagarlo, pero las tecnologías que hacen la transformación para un aprovechamiento como energía eléctrica en este caso, sí tienen costo, ¿no? Además porque cada vez se están haciendo más sofisticadas. Entonces, los costos a los que nos llevan, por ejemplo, vean los rangos de 0 a 2.5 kilowatts, rondarían sobre 1.4 dólares por watt. Estamos hablando de, al costo del día de hoy, cerca de 30 pesos por watt, que suena pues extremadamente razonable considerando que además es una instalación que no requiere sino limpieza, ¿no? Lo fijas y a partir de ahí a producir. Entonces, y obviamente conforme sube la potencia, el costo se abate hasta llegar a valores de $1 por watt pico, que esto ya es a niveles de megaproyectos, ¿no? Entonces, considerando todo eso, a continuación hago una pequeña revisión, una pequeña semblanza de dónde estamos, ¿no? Recuerden que, o les comento que nuestro enfoque como centro público está muy centrado en la industria. Entonces, este enfoque pasa por ahí, que la industria es algo a lo que nosotros como institución estamos enfocados a atender y a apoyar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la industria nacional? Que se la vive corriendo tras las metas, tras los resultados. Tenemos que alcanzar metas de producción, metas de ventas, ¿no? Volúmenes de transacciones, etcétera. Y sabemos también que somos un país con una fortaleza enorme en cuestiones de manufactura. Entonces, la dinámica empresarial es así. Hay que alcanzar los objetivos, hay que apurarse para estar dentro de los márgenes, ¿no? ¿Cuál sucede con la agroindustria en nuestros países? Jalisco, por ejemplo, destaca en producción agrícola. Y pues eso implica que también hay controles, que también hay parámetros que se tienen que mantener, se tienen que preservar. Así como otros sectores de la manufactura y de la producción, ¿no? Llámese metalmecánica, llámese electrónica, llámese textil y servicios y otras cosas. En esencia, ¿cuál es el común denominador de todo esto? Que la empresa vive corriendo buscando el mejor balance entre costo-beneficio, es decir, abatir el costo para tener mejores márgenes. Eso es la constante. ¿Y eso qué implicaciones tiene? ¿No?
nos lleva al hecho de que, pues como la prioridad es la producción, tenemos que empezar a tomar decisiones sobre la marcha, ¿no? ¿Y qué vamos haciendo? Pues vamos haciendo los arreglos provisionales. Teníamos un contacto, pero ya no fue suficiente, entonces metimos el de 8, pero ¿qué crees? Ya tampoco me alcanzó, entonces sacas uno y mete otro multicontacto. Y si me apuras, aquí podemos meter el tercer multicontacto y ya lo arreglamos, ¿no? Eso, seguramente que esta foto es de algún lado, por allá del otro lado del planeta. No en México, pero en algún lado del planeta de seguro que esto ya les pasó. Y el chiste es resolver. Entonces, en esa búsqueda, en otro nivel, pues resuélvelo, ¿no? Queda huequito, miren, por ejemplo, aquí estamos como a la mitad de la capacidad. Se nota, ¿no? Y esa es la dinámica. Vamos, pues acomódale como se pueda y ya luego vemos. Y en ese afán del córrele que nos alcanzan los tiempos, ¿no? Que nos comen los tiempos, que no llegamos a las metas de producción, pues también tomamos otras decisiones y hacemos algunos ajustes ahí, unas conexiones por mientras. Total, si lo que se está fundiendo es el fusible, pues ¿qué te parece si lo quitamos, no? Aquí como se puede ver en la foto, se quitaron el problema del fusible fundido y lo arreglaron bien fácil. Entonces, esa es una realidad. No podemos pensar que todo está perfectamente planificado y que todo se atiende según el absoluto cumplimiento de la norma, ¿no? ¿A dónde nos lleva esto? Terminamos identificando desbalances de cargas eléctricas. Espero que alcancen a apreciar aquí los números, pero tenemos 3 líneas para un total de 7 kilowatts de consumo, ¿no? Y vemos que la línea 1 y la línea 3 oscilan sobre los 3 kilowatts, mientras que la línea 2 pues está como de vacaciones, está muy tranquila ahí con casi 1 kilowatt de consumo. ¿Qué impactos son evidentes? Aquí lo vemos a nivel de voltaje de la línea, ¿no? Variaciones de voltaje de línea que en el mejor de los casos pueden ser tolerados por la maquinaria, pero no siempre es así. Aquí, para recomendaciones normativas, tenemos el mínimo 110, el máximo 123, que ya se sale de la recomendación normativa. Entonces, pues no pasa nada, mira, ahí está el desbalance, pero seguimos operando, todo normal. Así que sigue echando ganas porque todavía nos falta 10% para llegar a la meta de producción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ya en las tripas, ¿no? En la instalación, en los internos de los equipos? Empezamos a ver sobrecalentamiento de cables, empezamos a ver por ahí pequeños falsos o cortocircuitos o hasta condiciones graves, pues sobrecalentamiento que derrite aislamientos, que provoca cortos muy severos y que pueden terminar en una verdadera catástrofe, ¿no? El punto es que eso, pues, normalmente no traemos puestos los lentes de infrarrojo y no nos percatamos de lo que está pasando en los tableros. Esa es toda la parte operativa y luego está el complemento, ¿no? Y el impacto económico, ¿qué significa que estamos sobrecalentando los cables? Pues resulta que tenemos pérdidas por fallas eléctricas, ¿no? Aquí hay una aproximación que refiere la revista Energía Hoy, en la que indica que las pérdidas eléctricas rondan el 7% del consumo energético anual. Eso quiere decir que una empresa mediana o pequeña que se gaste sus 20,000 pesos mensuales en su recibo de Comisión Federal, al año ya pagó otros 16,800.
En términos prácticos, una empresa así está en la promoción de pagas 13 meses de energía y te entrego solamente 12, ¿no? Y pues ahí empezamos a asumir el costo, empezamos entonces a ver cómo se afecta todo lo que previamente habíamos identificado, ¿no? Y si a esto le agregas que ya empieza a haber más rigor en cumplimientos normativos, el código de red, los propios parámetros factor de potencia, etcétera, etcétera, podemos concluir algo muy importante. Y es que un diagnóstico de calidad de energía y un diagnóstico de cómo estás utilizando tu energía ya no es un lujo, ya no es una cuestión de los que no tienen que preocuparse, ¿no? En realidad es una necesidad apremiante y por otro lado, pues es una inversión, ¿no? Te estás ahorrando, estás dejando de tirar las moneditas en el barril sin fondo. Y para eso, que es el tema, es lo que a nosotros nos tiene aquí. Y entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya lo comentaba Omar y reitero, podemos hacer diagnósticos energéticos que van desde lo básico, ¿no? Una inspección así preliminar hasta análisis ya detallados con mediciones térmicas, mediciones de desbalances, con toda una serie de cálculos de análisis de modelados que se pueden aprovechar aquí para saber en dónde es donde tenemos el mayor problema. Podemos hacer análisis de calidad de energía, infraestructura en los laboratorios ahí en Jalisco. Nos permite eso, poder acudir al sitio, hacer montaje de sensores, hacer acopio de datos y poder determinar qué está pasando con la energía, qué pasa con tu factor de potencia, qué pasa con los armónicos, en dónde estás requiriendo a lo mejor lo básico, el filtro de capacitores, o dónde estás requiriendo soluciones más profundas, ¿no? Una tercera solución que tiene que ver con el tema de esta tarde, pues es lo que tenga que ver con sistemas fotovoltaicos. Si logramos abatir el costo de energía por dos frentes, es decir, por no desperdiciarla en primera instancia y en segunda instancia por poder compensarla a través de la generación solar fotovoltaica. Entonces tenemos un doble ingreso, ¿no? Un doble ahorro y eso sigue siendo, por supuesto, una alternativa en beneficio de la industria. ¿Qué nos agregan estos sistemas fotovoltaicos? Ya lo decíamos, no es una tecnología de las más económicas. Ya no en todos los casos logramos costos de una instalación de que el watt me cueste 25, 30 pesos, el watt instalado, o de que mis costos de producción de kilowatt hora sean del orden de centavos, ¿no? La madurez tecnológica pues ya nos habla de que son sistemas muy robustos, muy confiables, con garantías de vida útil extendidas, ¿no? 25 años. Además, en la operación, que es algo que puede mermar mucho el costo-beneficio, es que a nivel de mantenimiento no son demandantes. Prácticamente estamos hablando de que lo instalas, te aseguras de la limpieza de los sistemas y entonces puedes lograr recuperar el rendimiento de la instalación. A diferencia de sistemas, por ejemplo, hay sistemas de paneles con seguidor, pero para el tipo de instalaciones de las que platicábamos en este caso, es un costo que no se justifica, ¿no? Porque implica meter energía para el seguimiento y en general en estos casos se puede vivir con las pérdidas por inclinación, a veces por orientación, pero el sistema sigue siendo factible, ¿no? Además de que hay mucha competencia, ya se puede comprar bueno, bonito y barato,
Lo barato no siempre es lo mejor, pero ya hay opciones de muy alta calidad y también opciones de buena calidad a costos no tan elevados. Les platico tenemos un sistema, es un pequeño laboratorio que, que nos ayuda a ir explorando estos temas ya de la convivencia cotidiana, no solo de los paneles con las fuentes convencionales, sino de combinaciones de más sistemas de generación. Instalamos un sistema fotovoltaico de 10 kilowatts pico, con su arreglo de inversores inteligentes, su banco de almacenamiento, en este caso tiene un banco de baterías de fosfato ferroso de litio, y nos da diferentes posibilidades operativas. Este sistema lo tenemos instalado en nuestras oficinas de CIATEC en Querétaro, en el Parque Bernardo Quintana. Es un sistema que entró en operaciones en este año y que, a pesar de que está especificado como un sistema aislado, es decir, está hecho para inyectar la energía a los consumos propios del sitio en el que está puesto, también nos permite combinar, ¿no? Y poder jugar con otros parámetros para sacar más provecho. Aquí voy a mostrarles rápidamente algunos datos de lo que hemos estado revisando. Pueden ustedes apreciar en rojo, la línea roja es la demanda, es la carga. En este caso la carga es el comedor de las oficinas y la línea en verde es la producción. Entonces, de entrada, cuando el sistema ya fue puesto en operación, empezamos a explorar los ajustes internos, asimilación de la tecnología, de ver sus bondades, de ver sus desventajas, y empezar a hacer ajustes finos en los parámetros propios del sistema. Ustedes pueden ver, así sin meternos mucho en los detalles, es evidente que la línea roja que viene de comisión es mucho mayor. El consumo se obtiene principalmente de allá de comisión respecto de lo que es verde, que viene de los paneles. Entonces, conforme va pasando el tiempo, vamos ajustando, vamos aprendiendo y vamos explorando las formas de sacarle más jugo a esa energía, ¿no? Esta es una del mes de julio, donde ya es perceptible. Pueden notar ustedes que conforme sube el pico de los valores de la energía propia de los paneles, pues lo que sucede aquí es la energía de comisión se minimiza, ¿no? A valores muy cercanos a 0 kilowatts, ¿no? A lo mejor 100 watts, 150 watts. Y eso es lo que estamos explorando. En resumen, ¿qué estamos viendo en el sistema y qué es lo que estamos haciendo? Estamos conociendo las particularidades de la generación, del consumo. Estamos buscando las estrategias de aprovechamiento, ya sea como propias a la instalación o como cosas que puedan ser replicadas en instalaciones distintas. Y además identificamos para resolver problemas operativos, ¿no? Aquí, como dato informativo, vean cómo el aporte del sistema fotovoltaico va incrementando con algunas variaciones. Hemos llegado al 60 por lo pronto, pero con ajustes finos, porque no es una instalación que se puso ahí para lograr el máximo ahorro como sería en una instalación normal de la industria, ¿no? Lo que buscamos es que toda la energía solar que se pueda aprovechar me reduzca mi consumo energético de comisión. En este caso, estamos más bien explorando todas esas posibilidades para entonces sí derivar nuevas soluciones, ¿no? Este ejemplo, como parte de nuestro trabajo, de nuestras aportaciones hacia esta industria, es algo que quería yo comentarles. De esas capacidades que tenemos, que ya mencionamos y que se combinan con la infraestructura de los laboratorios en Jalisco, con capacidades también
en Querétaro y en otras ubicaciones de CIATEC. Los análisis de calidad de energía van desde la cuestión eléctrica, en desbalances, en líneas, en voltajes, en potencias, hasta cuestiones térmicas, ¿no? Sobrecalentamiento de los tableros, de algunas líneas, etc. Los diagnósticos energéticos para mejores aprovechamientos de la energía como tal, y también tenemos capacidades de evaluación de sistemas y de componentes, ¿no? Este que ya seguramente lo vieron en la presentación anterior, un seguidor solar donde podemos estar haciendo pruebas de paneles fotovoltaicos, de concentradores o de colectores térmicos incluso, y poder hacer caracterizaciones de variaciones con el seguimiento, sin seguimiento, con variaciones en condiciones ambientales, etc. Entonces, todas esas capacidades están ahora puestas, de entrada están puestas en CIATEC. Hoy destacamos nuestros laboratorios ahí en Jalisco, pero que complementan una oferta amplia de servicios, ¿no? Y para terminar, concluyo diciendo que esta rama fotovoltaica tiene altas oportunidades en el sector. Es potencial desde usuarios domésticos que puedan empezar con pequeños sistemas para ir conociendo, irse familiarizando, y sistemas que podrán ir creciendo en función de la demanda. Es muy importante que todos estos trabajos, porque también ya hemos transitado como país en términos de esta asimilación o este uso de tecnología de fotovoltaicos, hemos transitado por condiciones inseguras, ¿no? Paneles muy económicos, sistemas muy baratos, que sorprende el costo, pero que lo instalas y a los 2 meses ya se chamuscó, ya no sirve, ya no hay servicio, no hay refacciones. Una instalación pues muy casera, sin las debidas consideraciones que marca la norma, por ejemplo, o las recomendaciones incluso del propio fabricante. Es muy importante el rigor técnico, ¿no? Y eso es algo medular que como institución tenemos presente y aportamos en cada una de nuestras participaciones. El rigor técnico, la aplicación de normas, cumplimiento de reglamentos y de parámetros ya validados y ya formalizados a través de la legislación y de la reglamentación. Hay que buscarlo como prioridad, ¿no? Es la única forma en la que podemos aprovechar el 100% de lo que estos sistemas nos pueden aportar. Para eso, ¿qué se necesita? Pues involucramiento de todos los niveles, ¿no? Los usuarios, los instaladores, por supuesto los distribuidores de equipos, la academia, que también es un aliado importante que nosotros identificamos. ¿Por qué? Porque la formación pues es el único elemento que nos permitirá reducir de manera importante las instalaciones que son inseguras, que no cumplen con los requisitos y que por tanto dejan en riesgo pues a la gente, a las instalaciones, ¿no? Las empresas, etc. También participa el gobierno, por supuesto, y ese es el punto, que lo veamos así. ¿Qué más? Si a mí me interesa la temática, ¿qué más puedo hacer yo? ¿De qué manera yo abono a esta parte, que me capacito, me involucro, ¿qué más puedo hacer de manera que esto siga creciendo, pero siga creciendo de manera consistente? Entonces, una participación activa y consciente de todos estos actores que ya mencioné resultará en sistemas confiables, en sistemas durables y sobre todo en sistemas rentables, ¿no? Que es lo que a fin de cuentas necesita la industria, no se diga en estos tiempos difíciles de pandemia. Es lo que necesita la industria para poder progresar, que sus sistemas, que lo que hace que sus productos terminen siendo rentables, ¿no? Entonces, yo con esto termino, agradezco su atención, su tiempo, y abro el micrófono para las
las preguntas. Agradecemos esta interesante conferencia del doctor Omar Cruz y el maestro Raúl Contreras. Como pudimos ver, estos proyectos representan grandes beneficios sociales, ambientales y económicos. Y en este momento vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Vemos que aquí ya tenemos algunas. Doy lectura y si nos pueden contestar, ya sea el doctor Cruz o el maestro Raúl Contreras. La primera dice, ¿qué otros sistemas o dispositivos diferentes al calentador solar podemos incorporar en casa habitación? Y para aprovechar el recurso solar, ya sea en casa habitación, si nos pueden ampliar también a la industria. Por favor. Ok, bueno, existe una tecnología aún no comercial, pero los sistemas, por ejemplo, de captación solar y de conversión fototérmica, podemos encontrar, aparte de los colectores solares para calentamiento de agua, podemos encontrar los colectores solares para calentamiento de aire y la correspondiente pues adecuación de interiores, ¿no? En cuestión del clima. Podemos utilizar también cocinas solares, ¿no? Ajá, hay una amplia difusión en red, ¿no? De promover la cocina y la cocción de alimentos utilizando la fuente solar. Los refrigeradores por absorción también son otra opción, aunque están en investigación aún, porque son sistemas de baja eficiencia, los sistemas por absorción de agua amoníaco o bromuro de litio, agua, ¿no? Son sistemas que sustituyen la etapa de compresión por un sistema de absorción, ¿sí? Y además, bueno, aparte de las tecnologías fotovoltaicas, ¿no? Ajá, de todo tipo para la generación eléctrica. Sí, eso sería mi respuesta. Gracias. Gracias. Tenemos aquí otra. ¿Qué se requiere para que los sistemas fotovoltaicos se vuelvan rentables para ser adquiridos por pequeñas residencias, ya que actualmente son sistemas rentables en su mayoría solo para la industria? Sí, si me permite. ¿Qué se requiere? Pues efectivamente, yo creo que nada más es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, el subsidio en México de la energía eléctrica es lo que mantiene un costo bajo de la electricidad. Pero, pues para empezar, no es homogéneo, no es el mismo subsidio a lo largo y ancho del país. Por eso en sistemas, perdón, en zonas donde, pues donde además el clima el clima es severo en términos de calor, por ejemplo, ya casas habitación pequeñas ya podrían tener acceso. ¿Por qué? Porque terminan pagando cantidades enormes de energía eléctrica. Entonces, mientras ese costo esté subsidiado, podemos pensar que no es rentable que podamos meter cualquier sistema. Aunque yo me atrevería a decir, no tenemos que pensar en los 10 o en los 15 kilowatts, ¿no? Yo creo que un sistema mucho más básico, por ejemplo, eso de 2 kilowatts, que pueda servir en una casa eh, de interés social, con consumos a lo mejor de 3 kilowatt hora en promedio, pues ya sería un elemento que pueda ser costeable, ¿no? Realmente el punto es si la inversión que puede costar un sistema de esos, a lo mejor hasta unos 10,000 pesos, ¿no? Y a lo mejor mientras siga el subsidio veríamos que no se justifica. Termina siendo
un poquito más caro tener el sistema, porque un recibo de ese tipo puede ser 300 pesos bimestrales, quizá 400 pesos. Entonces, ahí son los casos en donde pareciera que no es justificable. Y sin embargo, un elemento que no se ve, pues es que sí se pueden reducir las emisiones. Si solo vemos el billete, pareciera que no es rentable. Pero cuando ya complementamos con, otros beneficios como la reducción de emisiones, seguramente tendríamos más argumentos para decir, bueno, sí, la inversión no es pequeña, pero puede ser costeable en lo general hacer una inversión así. Entonces, yo invitaría más bien a abrir el panorama y si bien es cierto que el dinero es el que manda en muchas ocasiones, en función de que vayamos migrando a esta cultura de reducir el impacto en el planeta, podríamos pensar que pues es que conviene hacer el esfuerzo para, aunque sea un sistema mínimo, ¿no? Es mi respuesta. Muchas gracias, maestro Raúl Contreras. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué acciones proponen para incrementar el uso de este recurso solar en nuestro país? Ok, si me permite, Silvia, contestar esa pregunta. Bueno, las acciones que se pueden tomar son en diferentes niveles, ¿no? Desde el nivel social, el nivel de gobierno, eh, por parte del sector de la iniciativa privada. Yo creo que ahí tenemos un aspecto que está pendiente, ¿sí? Por parte del gobierno, los centros de investigación, por ejemplo, esperamos una mayor cantidad de iniciativas, para vincular proyectos de innovación, desarrollo e investigación que vincule a los sectores, al sector productivo con los centros de investigación y las universidades. También es cierto que en el sector privado, en México, los requerimientos de investigación son pocos. En cuestión de números es muy bajo. Entonces, aquí se requiere que la industria privada pues tenga acercamiento y no dude de las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico de los centros CONACYT, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la infraestructura, el capital humano suficiente para soportar investigaciones y desarrollos de primer nivel. Esa sería mi respuesta, Elvia. Gracias, doctor. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Cuál es la función, cuál es la función de la CRE? ¿Te refieres la Comisión Reguladora de Energía, supongo? Sí. Sí, finalmente es el ente que tiene que asegurar que los temas, la energía finalmente es un insumo fundamental para cualquier país. Entonces, en el nuestro, por ejemplo, pues hablamos de energía eléctrica, hablamos de combustibles, hablamos de otras fuentes de energía que como son vitales para el desarrollo del país, requieren la atención, la regulación, ¿no? De todos los actores que intervienen en la cadena, desde su generación, distribución, suministro, uso.
Y la Comisión Reguladora tiene esa tarea, tienen que administrar, tienen que regular el, todos los elementos clave que garantizan generación, suministro y aprovechamiento de energía. Gracias. Tenemos aquí otra pregunta. Nos dicen, ¿en qué nivel de la industria es más sencillo aplicar un análisis energético? Si me permites, Elvia. Bueno, los análisis energéticos, ya sean eléctricos o térmicos, es un ejercicio sano que debe de realizar cualquier industria de cualquier nivel, de cualquier área. Estos ejercicios permiten detectar fallas de equipos, fugas de calor, por ejemplo, en el caso de los sistemas térmicos. Y bueno, y hay una serie de metodologías que se pueden implementar para eficientar, por ejemplo, la recuperación de calor, ¿no? Por ejemplo, la metodología Pinch. Esta metodología tiene varios años en el desarrollo de estos estudios y, bueno, básicamente propone cómo intercambiar el flujo de calor en procesos que necesitan calentarse y en procesos que necesitan refrigerarse o enfriarse, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios es sano que lo lleve cualquier industria que tenga procesos térmicos o cualquier proceso de consumo de energía. Gracias, doctor. Tenemos aquí otra pregunta de Marta Magollán. ¿Qué ventajas se observan al hacer este análisis de consumo energético y a qué sectores va dirigido? Bueno, va empatada con, si me permite, Raúl, va empatada con la pregunta anterior. Sí, pues ahí las ventajas son bastante claras, ¿no? Al hacer un estudio de eficiencia, pues lo que se persigue es reducir costos y reducir también residuos. Esto a la larga genera pues costos a la empresa y por supuesto pérdidas, ¿no? Ajá. Como lo comenté, pues es un ejercicio sano realizar este tipo de análisis con alta frecuencia, ya que por un lado este ejercicio puede prevenir, por ejemplo, el deterioro de equipo, de infraestructura, y por otro lado, pues permite el ahorro de porque se está eficientando los sistemas energéticos en todas las áreas, ¿no? De que pueda ocurrir este tipo de fallas, ¿no? Sí, bueno, esa sería mi respuesta. Si quisiera yo complementar aquí, podemos hacer una analogía probablemente más o muy clara, espero, en cuanto a las ventajas de esto, ¿no? Y yo lo compararía con la ida al dentista. Mientras no te duele nada, aunque haya caries, no pasa nada. Y no hay que gastar ni en limpieza, ni en medicina, ni en nada. Así puede ser una instalación industrial. Desde la industria más pequeña ya sería recomendable en la parte, el enfoque que veo yo en la parte eléctrica. Y podemos dejarlo ahí. ¿Qué sucede? Que cuando la caries avanza, pues después ya duele y entonces sí hay que ir, no hay de otra, ¿no? Y ya hay que gastar más en la reparación del daño, en medicamentos y además hay que pagarlo con dolor, ¿no?
igual si no se hace un diagnóstico, sobre todo yo en estos diagnósticos de la calidad de energía y los diagnósticos energéticos, yo creo que son urgentes en instalaciones muy antiguas, empresas que a lo mejor coinciden con los ejemplos que ponía yo en la presentación, pusieron cable sobre cable y sobre cable y tienen 15 años, 20, 25 años en una instalación ahí que no, que nunca se revisa, ¿no? Y las cargas cambian y se modifican y agregan. Entonces, un análisis de este tipo sería, en mi opinión, prioritario en una empresa de un edificio viejo, una empresa nueva que recién se instaló, que tiene su edificio recién hecho con una instalación bajo norma, seguramente no lo sufre y tiene tiempo como para planificarlo. Pero las que ya tienen sus años operando así a la buena de Dios, pues seguramente que les convendrá. Por lo mismo que en el dentista, ya después, si nos resistimos un poco más, al rato hay que poner un implante y hay que poner, hay que gastarle mucho más en términos de poner a punto la instalación, en términos de poder hacer rentable el proceso productivo y entonces, pues es más caro, ¿no? Sí conviene, sí, perdón. Entonces, nada más que lo valoraran en esos términos. Nos puede ayudar. Gracias. Perdón, maestro. Tenemos aquí tiempo para 2 preguntas más. Tenemos aquí, ¿qué pasos se deben seguir para contratar con CIATEC proyectos de eficiencia energética? Sí, pues, si me permiten, están las direcciones de correo en general para cualquiera de los proyectos que nosotros hacemos. Si, si ya ubicaron, por ejemplo, a través de la presentación, a quién dirigirse, pueden con un simple correo donde manifiesten su inquietud, de ahí podemos ayudarles a delimitarlo. Es decir, de pronto alguien pregunta sobre un tema de bioenergía y el único correo que encontró es el de Omar, que Omar es experto en cuestiones de solar térmica. No hay problema, le manda el correo. Entonces él lo canaliza con el especialista. El especialista se pone en contacto y empiezan a madurar la, la, la necesidad y después se revisa, después de evaluar la necesidad, CIATEC trabaja para hacer una propuesta técnico-económica de la vía de solución, en este caso del análisis, se cotiza el servicio y se establecen los términos que se puede realizar, tiempos, etcétera, etcétera. Pero sería muy sencillo con un primer correo de enlace y de ahí se canaliza a los involucrados. Gracias, maestro Contreras. Y la última pregunta, ¿nos pudieran compartir los descubrimientos analizados con el seguidor solar y sus aplicaciones en la industria? Muy bien, bueno, este es un sistema de alta precisión. A manera de analogía, se puede comparar como el movimiento que sigue un girasol siguiendo la trayectoria solar. Este equipo tiene dos ejes de rotación que permite la captación solar plena, es decir, cuando los colectores evaluados están recibiendo la mayor cantidad de energía posible. Bueno, ¿qué nos permite o qué nos ha permitido descubrir en las evaluaciones hechas? Pues nos permite observar la operación óptima de los colectores solares. ¿Cuál es el rendimiento deseado a ciertas condiciones de radiancia solar? Esto es aplicable también a
los colectores termosolares, ¿no? La captación es óptima, entonces nos permite encontrar cuál es la generación máxima en potencia térmica en cada uno de estas tecnologías. Bueno, otro de las cuestiones que hemos observado ahí es que bueno, se requieren implementar equipos de enfriamiento. Y esto es todo un reto porque ya sea sistemas, bueno, principalmente los sistemas fotovoltaicos calientan eventualmente y eso va en detrimento de la generación eléctrica. Entonces, es otro aspecto que está ahí pendiente, el incluir sistemas de refrigeración en el colector, en el sistema de seguimiento de 2 ejes. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente esta ponencia del doctor Omar Cruz y el maestro Raúl Contreras. Las preguntas que no hayan podido ser respondidas, ya se tomaron nota de ellas y se darán atención a través de su correo electrónico. Y el día de mañana los esperamos con el tercer webinar, con otro tema muy interesante que es la introducción al diseño de prototipos PCBs y el tema de desarrollo de aplicaciones de control para IoT. Les agradecemos nuevamente su asistencia y los invitamos a inscribirse en las siguientes sesiones, así como compartir este evento con todas las personas que ustedes consideren les puedan ser de interés. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Agradecemos a los panelistas. Por favor, si pueden ir cerrando sus cámaras para dar fin a esta sesión. Gracias.